confundir a los estudiantes, pero yo creo que em, sentando unas buenas bases de qué significa cada una de las cosas, uno puede ir mezclando ambos temas y atacarlos al mismo tiempo. Y es mucho más rápido así. Nosotros em, ahorramos tiempo y, como les digo, con unas buenas bases uno ya aprende a diferenciar. Igual tampoco es la gran cosa. eh, Eso, ¿no? Que también hay veces uno de profesor le gusta como complicar las vainas. Entonces, eh, para empezar, ¿qué significa estática y qué significa dinámica dentro del marco de el concepto de las leyes de Newton y la cuestión de la fuerza? Entonces, hoy vamos a definir fuerza, vamos a definir estática dinámica y algunas cositas por ahí. Entonces, empecemos con el hecho de qué es una fuerza. Entonces, a nosotros nos decían en el colegio que fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Listo? Era una ecuación. Entonces uno decía, mire, la fuerza es igual a la masa de un objeto por la aceleración de ese objeto. Y aquí hay que tener en cuenta que la fuerza es un vector porque la aceleración es un vector. Esto fue lo que dijo Newton. Entonces, esto voy a colocarlo así entre comillas, lo que se conoce como la segunda ley de Newton. ¿Listo? Entre comillas, porque esa no es la segunda ley realmente, es una consecuencia de la segunda ley. Y vamos a ver qué es la segunda ley de Newton en realidad. Entonces, cuando a un objeto se le imprime una fuerza, se interactúa con ese objeto, digamos aquí hay un objeto, ¿listo? Tridimensional, y yo aplico o interactúo con ese objeto, pero interactúo de tal manera que yo lo toco al objeto. Entonces, ahí es donde uno dice, mire, yo aplico una fuerza a ese objeto, entonces este objeto eh, se va a mover, ¿listo? Se va a desplazar una determinada distancia. Vamos a colocar esto por acá. ¿Listo? Entonces el objeto viene por acá. Bien, aquí se golpea al objeto y él viene a parar acá. ¿Listo? Pero el asunto es que cuando yo aplico una fuerza, el objeto adquiere una aceleración promedio, una aceleración instantánea, lo que sea, pero el objeto se acelera. Entonces recordemos que la aceleración es el cambio en la velocidad como función del tiempo. ¿Listo? Y que cuando delta t tiende a cero, entonces esto se convierte en la derivada y esas vainas matemáticas. Entonces la cuestión importante aquí es, mire, que la aceleración es que en un determinado tiempo cambia la velocidad. Eso es realmente. Entonces, si hay un cambio de velocidad, hay una aceleración. Y eso es algo que, que debemos tener en cuenta, chicos. La aceleración es un cambio en la velocidad. Y la velocidad es un cambio en la posición. Ambos términos están relacionados al tiempo en el que ocurren esos sucesos, en esos cambios. Entonces, ¿qué pasa? Newton dijo, bueno, si la fuerza debe ser proporcional a la aceleración, tiene que ser proporcional al cambio en la velocidad. Pero entonces él decía, ¿y qué pasa si el objeto no conserva su masa? Ah, y aquí yo puedo, a ver, yo miro una cosa. Entonces, mientras yo le voy echando el carretazo aquí, permítanme, yo busco algo. Em, entonces, cuando eh, el objeto se le aplica la fuerza, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si él cambia su masa? Si está por acá, mm, chanfle. Entonces, él fue bastante inteligente, dijo, no, la fuerza no puede solamente ser proporcional al cambio en la velocidad, sino que tiene que involucrar la masa. Por acá no vamos a encontrar mucho que digamos. Alonso Fin, volumen 1.
Vamos a ver si por aquí podemos encontrar. Ah, yo recuerdo que una estudiante el semestre pasado, em, a ver si yo me acuerdo ese tal libro ahí. Entonces miremos a ver. Entonces, este man dijo algo muy interesante. No, pero no está ese libro. Matemáticas fundamentales, hyperbolic, mathematics. Ay, qué tristeza. Qué vaina. Ah, sí está. Vamos a ver si por aquí podemos encontrar algo. Eso creo que es el capítulo. Permítanme, chicos. Es que estas vainas a mí me gusta explicarlas con ejemplos porque eh, así se ve un poco más interesante. Que no sea como tan teórico, tan abstracto, y que uno no vea las cosas tan... Ah, aquí está, desde el capítulo 7. Capítulo 6, capítulo 7, páginas 177 más o menos. Esto es otra cosa, esto es movimiento angular. Aquí está. Esto es. Discutir el movimiento de un cohete. Listo, ahorita lo revisamos. Ahorita revisamos bien esta vaina. Pa. Permítanme, yo intento hacer. Listo. Bueno, entonces lo que yo les decía, Newton dijo, bueno, pero ¿qué pasa si cuando al objeto yo lo golpeo, él se divide en dos? Él decía, la fuerza no solamente puede ser proporcional al cambio en la velocidad, sino que debe involucrar la masa. Entonces, hay una cantidad que nosotros vamos a ver después que se llama momento lineal. Entonces, esto lo vamos a definirlo ahora, momento lineal, porque vamos a necesitar la fuerza. Entonces, Newton dijo, mire, este momento lineal yo lo voy a definir como la masa del objeto, vamos a colocarle el M mayúscula para diferenciarla del M minúscula, que son los metros. Entonces él dijo, el momento lineal es la masa por la velocidad. Y dijo, ahora sí, la fuerza es igual, y voy a colocar el límite cuando la t tiende a cero, es decir, la derivada de una vez. Entonces eso es la derivada del momento lineal como función del tiempo. Recuerden, d de t es una derivada. ¿Listo? Creo que tengo estudiantes de cálculo acá, ¿sí o no? De cálculo diferencial, ¿cierto? Perdón por la pregunta, pues ustedes saben que yo soy súper olvidadizo. Les pongan ahí en el chat. Gente de cálculo diferencial conmigo, ¿cierto? Física 1 y cálculo diferencial. Están viendo las dos conmigo. Listo. Ahora que ya apareció uno. Ana. Ah, Ana también está en diferencial. Exactamente, Anita. Muy bien. Ok. Pero recuerden que d de t es una derivada. ¿Listo? Entonces uno diría, entonces yo podría decir que esto es P'. ¿Listo? Pero pues P' no se utiliza mucho. Yo les explico una notación acá de una vez. Como la derivada es con respecto al tiempo, entonces uno le coloca un punto. ¿Ok? Porque las primas es para las coordenadas y el tiempo para nosotros por ahora no es una coordenada, es un parámetro temporal. Eh, entonces, esto sería la derivada con respecto al tiempo de P, pero P es M por B. Bien. Entonces, si yo hago la derivada de este producto, ¿quién me dice cuál es la derivada de un producto, chicos? De forma analítica, ¿eso cómo se ve? Si yo tengo dos funciones, que yo las multiplico, cómo se deriva ese producto, muchachos?
como para ir enlazando un poquito con lo que nosotros hacemos en matemáticas, en cálculo. Se deriva el primero, el segundo se deja quieto más y así. Exactamente. ¿Listo? Entonces, esa es la derivada de un producto. Entonces sería la derivada del primero, es decir, de m de t por b, más el primero por la derivada del segundo, de b de t. ¿Listo? Y miren que este de b de t, este sí lo conocemos. Lo pongo con verde porque es la aceleración. Entonces miren que queda la fuerza igual o proporcional a la masa por la aceleración, que es lo que nos enseñan en el colegio. ¿Listo? Ana coloca, papá, excelente, Ana. Así es. Entonces la cuestión acá es, miércoles, esto me lo enseñaron en el colegio y este término, ¿qué es? O sea, ¿hace cero? ¿Qué pasa con eso? ¿O qué, para qué diablo sirve? ¿O Newton, qué pasó acá? Bueno, entonces esta parte de acá, una en el colegio la hace cero, acá también la vamos a hacer. Vamos a hacerla cero, pero les voy a explicar el por qué. Y eso es algo que hay que tenerlo claro. Entonces, para ir entendiendo un poquito más las cuestiones de las derivadas, ¿qué ocurre? Entonces, a nosotros nos dicen que la derivada de una constante vale. ¿Cuánto vale la derivada de una constante, chicos? Cero. Cero, ¿sí o no? La derivada de una constante, cero. ¿Y por qué la derivada de una constante es cero? A los de diferencial yo les expliqué eso. ¿Qué pasa cuando una función es constante? ¿Por qué su derivada es cero? Porque el eje Y no cambia. Exactamente. El eje Y no cambia. Lo que está aquí en el numerador tiene que ver con el eje Y. Lo que está aquí abajo con el eje X, ¿cierto? Porque cuando uno deriva, digamos, en el eje y x, es de Y de X. Pero si el eje Y no está cambiando, pues esta variación pues es cero, porque pues si es constante, pues es porque no varía. Entonces por eso uno dice la derivada, que en el fondo es una derivada de algo que no varía, pues tiene que ser cero. Entonces, en el colegio, nosotros decíamos que este término de acá es cero porque la masa no cambia durante el tiempo. Porque miren que la variable independiente ahora es t. Entonces, como la masa no varía, entonces el término es cero. Entonces, aquí vamos a colocarlo. Entonces, si m es constante en el tiempo, entonces ahora sí la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces Newton tuvo que hacer todo esto para llegar a esta fórmula. Ahora, hay casos donde la masa sea variable. O sea, esto se utiliza, esto sí será verdad. eh, Uno como ingeniero, bueno, yo no soy ingeniero, pero pues, les explico a ustedes, uno como ingeniero, aplicar esta fórmula matemática como compleja en vez de utilizar esta otra que es más sencilla. La respuesta es sí, uno utiliza esta fórmula y en los altos estándares, digamos en lo top, donde entonces hay un caso muy particular, muy bonito, en el que se aplica. Entonces vamos a verlo y es un ejemplo de este libro. Entonces, el lanzamiento de un cohete. Bien, obviamente aquí hacen algunas cosas que yo no voy a entrar en detalle, pero sí quiero decirles, miren, la variación del momento, él lo hace así, yo voy a saltarme esto porque pues él explica muy en detalle cosas que pues por ahora no nos compete. Él dice, mire, la variación de P, porque eso es dP, recuerden que este D significa cuando delta es muy pequeño. Entonces el delta se transforma en D. Entonces de forma matemática uno ya sabe que el delta ahora es muy pequeño. O sea, son variaciones de P del momento lineal, variaciones muy pequeñas, muy pequeñas. Él dice, mire, la variación del momento pues va a ser la masa por el cambio en la velocidad
menos una velocidad por el cambio de la masa. Esta velocidad creo que es la velocidad de escape con la cual el cohete puede salir, puede lograr romper la barrera de la atmósfera y puede salir al espacio. Em, entonces, de P de T, que sería la derivada temporal, entonces se los achaca que a los diferenciales, entonces queda de M de T, de B de T y de M de T. Entonces, esta es la parte que a nosotros nos, digamos, eh, perdón, yo paso acá, que es la que nos está estorbando. Entonces, vamos a ver. ¿Esto se hace cero en el lanzamiento de un cohete? La respuesta es no. Esto no se hace cero. Y no se hace cero por una razón. Bueno, eh, cuando un cohete sale al espacio, chicos, venga, yo les pregunto para hacer esto más dinámico. Cuando un cohete sale al espacio, ¿cambia su masa, cambia su peso, cambia su masa? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cambia la masa del cohete cuando él sale al espacio? La masa no, señor, pero el peso sí, profe, porque el peso depende de la gravedad, pero la masa sí no cambia. La masa no cambia. Bueno, ya alguien se lanzó. ¿Quién más, muchachos? ¿La masa cambia? O sea, cuando digo la masa del cohete, no es la masa solo del cascano, sino de todo lo que lleva, ¿no? O sea, todo lo que lleva el objeto. Por dentro también. ¿Esa masa cambiaría? No digo solo el metal, pilas, porque el cohete lleva gente, lleva aparatos, lleva combustible. Entonces, ¿la masa cambiaría o no cambiaría cuando él sale despedido? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué Pues dicen los ustedes? materiales dependen de la temperatura, pueden variar. Entonces, como en el espacio la temperatura es cero, entonces pues podría decirse que sí, teóricamente, ¿no? Bueno, teóricamente, bueno, esa explicación es muy bonita, pero no es lo que lo que estoy buscando. ¿Quién más? ¿Quién más se avienta? ¿Quién más se avienta? Vamos a pagar por acá en el chat. Valentina dice, no, no cambia la masa. Bueno, ¿nadie más? Bueno, entonces, en el lanzamiento de un cohete, gracias a los que participaron, de verdad esta clase se hace más chévere por ustedes, em, y a los que escriben en el chat, a los que hablan, me refiero a ustedes porque se hace más dinámica. Los demás espero que se pongan a hablar también, muchachos, a escucharle la voz alguna vez. En un cohete, muchachos, la masa sí cambia, porque cuando un cohete sale despedido al espacio, ustedes ven una llamarada, ¿sí o no? La parte de abajo. Ahí que se quema para producir ese fuego, esa explosión. Si no estoy mal, creo que es helio. No seamos tan explícitos con el mate, sino en general, Ah, ¿qué sería? Algo que pues uno, ¿Combustible? el combustible, ¿cierto? Entonces se quema combustible. Entonces, a medida que se quema combustible para poder empujar todas esas toneladas de masa, eh, la masa del cohete pues va cambiando. No sé si ustedes han visto esos cohetes caseros que uno hace con una botella de plástico, le mete, eh, digamos, un poquito de agua y le pone, qué sé yo, algo que gasifique el agua y ¡puf! Y echa para arriba. ¿Se han notado esos experimentos caseros? ¿Sí lo han visto alguna vez? ¿No Sí, los han visto, profe. chicos? ¿Sí? Entonces al final la botella queda sin, sin gas, ¿no? O sea, pongamos aquí a ver, cohete casero. Eso. Entonces aquí está el man. eh, man, este otro. Entonces, obviamente, pues bueno, lo hace un poquito diferente. La propulsión sería con agua. Entonces, obviamente, la masa del cohete está cambiando porque pues aquí está saliendo el agua. ¿Listo? Bota el agua y por variación de momento lineal,
es esto que está acá, que es algo que les voy a explicar después, se conserva el momento lineal. Entonces, al conservarse el momento lineal, la velocidad con la que sale despedido aquí el agua es en magnitud igual a la velocidad con la que el cohete empieza a subir. ¿Listo? Hasta que llega a un, a estabilizarse. Es decir, hasta que llega a una velocidad constante. Entonces, en los cohetes, digamos, los de la NASA o los de ahora de la empresa de Elon Musk, ¿cómo se llama esa empresa? La de los cohetes. ¿Sí saben ustedes, chicos, que son ingenieros o que van a ser ingenieros? ¿Sí saben? SpaceX, SpaceX. Ah, exactamente. Juan dice SpaceX. Excelente. Entonces, ellos, pues básicamente utilizan el mismo procedimiento, o sea, muy parecido al de la NASA, pero pues más eficiente. Pero al final de cuentas, queman combustible y hay variación en la masa. Entonces, volvamos acá al libro, a ver un poquito las ecuaciones. Eh, bueno, acá. Entonces, acá llega uno a la ecuación de movimiento, que es esta que está acá. Entonces, uno resuelve esta ecuación diferencial. Cuando ustedes vean ecuaciones diferenciales, pues van a ver cómo se resuelve eso. Aplica unas integralicitas por ahí. Esto no es muy complejo. Eh, para los que están viendo cálculo diferencial, lo que yo les decía en algún momento a ustedes, recuerden que la derivada del logaritmo natural de x es 1/x. Entonces, la integral de 1/x, en este caso sería 1/m, es logaritmo natural. Entonces, por eso aparece este logaritmo natural acá. Al final del curso, los que están viendo conmigo, vamos a llegar acá. ¿Cómo sale este logaritmo ahí? Entonces, esta es la ecuación de la velocidad del cohete como función del tiempo. Y miren que involucra un logaritmo natural en el cual tiene en cuenta la masa del cohete al inicio y cómo está variando la masa también en un determinado tiempo después. Bien, entonces aquí hacen unos estimados numéricos. Entonces dicen, miren, la velocidad eh, del objeto en un determinado tiempo de tantos segundos, creo que por aquí lo dice, 155 segundos, un poco más de 2 minutos, 2 minutos y medio. Entonces sería una velocidad de 2 kilómetros por segundo. O sea, una velocidad bastante alta. ¿Listo? 2 kilómetros por segundo. Em, pues bien, entonces, si nosotros no tenemos en cuenta la variación de la masa como función del tiempo, pues créanme que lanzar cohetes al espacio a punta de ensayo y error, yo creo que apenas lo estuviéramos logrando en este siglo. Porque pues, las cosas no funcionan así. Entonces hay que hacer los cálculos matemáticos para poder predecir algunas cosas. Esa es la parte importante, no solamente de la física, sino también de la ingeniería. O sea, de lo que ustedes van a hacer. Ustedes van a hacer en un futuro. ¿Listo? En cualquier ámbito. Machine Learning, ciencia de datos, lo que ustedes quieran hacer. Eh, en ingeniería industrial, en electrónica, ustedes tienen que, o sea, va a llegar un momento en el que van a tener que predecir algunas cosas. Bueno, entonces acá espero haberles podido mostrar cómo esta cosa de aquí es muy importante, es demasiado importante. Esperemos a que pase el del aguacate. Listo, chicos, ya pasó. Entonces, como les decía, espero haberles mostrado cómo esta cantidad de acá es muy importante en la vida diaria, demasiado importante. Pero nosotros nos vamos a quedar con interacciones en las cuales no haya variación de masa. Entonces, vamos a suponer que esto es cero. ¿Por qué? Bueno, porque en este curso pues vamos a gatear y vamos a llegar
a dar algunos pasos en este tema. Ya dependiendo de lo que ustedes vayan a hacer en un futuro, pues ya van a involucrar cosas como estas, obviamente no en el ámbito de la física, sino en el ámbito de la ingeniería, en donde ya vayan a tener dos términos, en donde las variaciones sean importantes, las variaciones temporales o las variaciones espaciales. Bien, entonces ya en ese momento, cuando ustedes sepan integrar, sepan resolver ecuaciones diferenciales, aprendan análisis numérico, pues van a poder solucionar esto, porque en ocasiones de forma analítica no se va a poder solucionar. Hay que hacerlo numéricamente, aproximadamente. Bien. Entonces ya cuando ustedes lleguen allá, pues van a explotar esto y bueno, lo van a poder aplicar. Entonces por ahora vamos a gatear y a dar algunos pasitos en esto. Entonces vamos a suponer que la masa es constante. Es decir, golpeo este cuerpo y en este instante, en un instante de tiempo después, o en un cambio de posición del objeto, el objeto conserva la misma masa. O si varía la masa, es muy pequeñita, de tal manera que no se considera relevante. Bien, entonces esto es la segunda ley de Newton. Realmente la segunda ley de Newton es esto. Esto que está acá es la segunda ley de Newton. Y ahora sí, no lo coloco entre comillas. Listo, segunda ley de Newton. ¿Qué? Pues podríamos decir es esta misma que está acá encerrada. ¿Listo? Entonces, bajo ciertas condiciones, uno podría decir, bueno, ¿y si el objeto no cambia la velocidad, sino que cambia su masa? Ah, bueno, entonces la segunda ley de Newton adquiere otra forma. Entonces, si la velocidad no cambia, porque puede darse el caso, después lo vamos a ver, esto es cero, pero lo que se conserva sería esto que está acá. Y es la misma segunda ley de Newton. Bien. Bueno, pero entonces vamos a hacerlo estándar. Entonces, esto es cero y nos quedamos con esto que está acá. Ahora, ¿cuál es la primera ley de Newton? Pues sería la ley de acción y reacción, que si yo golpeo un objeto, entonces ese objeto va a ejercer una fuerza igual y opuesta a, perdón, esa es la tercera, igual y opuesta a mí. ¿Cómo se ve eso? Entonces, eh, bueno, aquí voy a definir algo de una vez. Voy a definir algunas fuerzas y de acuerdo a esas fuerzas vamos a definir esas leyes de Newton. Entonces, por ejemplo, este objeto tiene una masa, está sobre el suelo. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre ese objeto? Entonces, como hay una aceleración gravitacional, ya sabemos que la fuerza es proporcional a la masa por la aceleración. Y aquí hay una G, hay una fuerza gravitacional, que decimos siempre apunta para abajo. Entonces, aquí hay algo que se llama W. Y lo vamos a definir. Voy a poner aquí estas tres rayitas, que lo voy a definir como la masa por la gravedad. Y esto se llama peso. ¿Listo? Ese es el peso. Y ahí está. Entonces, peso, entonces aquí voy a aclarar. Nosotros coloquialmente decimos, ¿usted cuánto pesa? Entonces uno dice, no, pues yo peso 60 kilos. Ah, error. Ese no es el peso. Esa es la masa. 60 kilogramos es la masa. Si una persona, suponiendo la gravedad de 10 metros por segundo cuadrado, mis queridos educandos, suponiendo la gravedad como 10 metros por segundo cuadrado, si esa persona no, tiene una masa de 60 kilogramos, ¿cuánto sería su peso? Si G vale 10 y la masa es 60, ¿cuánto sería su peso? Entonces su peso, Giselle dice 600. Exactamente, 600. Numéricamente 600, ¿no? Pero 600, ¿qué? Eso tiene unidades. Entonces vamos a definir esa unidad. Entonces, ¿Eso no son newtons? Ay, perdón. exactamente. Entonces 60 por el 10 de la gravedad y 60, ¿qué? 60 kilogramos dijimos. Y la gravedad está en metros por segundo cuadrado. Entonces, a esta parte que está aquí, importante para lo que vamos a hacer en todo el semestre, muchachos, esto que está aquí se llama un newton. ¿Listo?
¿Qué es un newton? Un kilogramo metro sobre segundo cuadrado. ¿Listo? O sea que la persona tendría como peso 600 newtons. Y ahí está. Entonces, miren que aquí yo voy definiendo algunas cosas, tal, con lo que le cambio colorcitos. Ustedes saben que cuando yo empiezo a cambiar colores es porque son cosas importantes. Entonces vayan colocando también con colores o encierren. Entonces un newton es un kilogramo metro sobre segundo cuadrado. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque yo les puedo decir, bueno, si yo aplico una fuerza a un objeto de 10 newtons y él, bueno, de 600 newtons, digamos 600 newtons es la fuerza que yo le aplico a un objeto y él se mueve con una aceleración de 10 metros por segundo cuadrado, ¿cuánto es su masa? ¿Listo? Entonces uno sabría que, la masa son 60, pero 60 ¿qué? A mí me da newtons, metros sobre segundo cuadrado, ¿cómo quito los newtons? Entonces, un newton es un kilogramo metro sobre segundo cuadrado, entonces uno cancela cositas y la respuesta final son 60 kilogramos. ¿Listo? Después lo vamos a ver bien en detalle, aquí solamente les estoy dando un ejemplo, que no se van a asustar. Pues bien, chicos, entonces ya definimos que es un newton. Un newton es Profe, esto que está aquí. Dime. esas tres rayitas arriba, es igual, Sí. Esto significa equivalente. que la estamos definiendo. O sea, Ok, vale. el peso lo voy a definir como la masa por la gravedad. ¿Listo? Eso significa. O en ocasiones, esto lo he visto mucho como en las personas mexicanas hacen esto. Bueno, en Estados Unidos también lo utilizan. Entonces colocan dos punticos atrás del igual. Entonces uno sabe, es que esto es una definición. O sea, ya se define así y punto. No hay nada más que hacer. Ay, pero es que yo lo quiero cambiar. No, nada. Es la definición y se acabó. ¿Listo? Entonces, esto de aquí es equivalente a las tres rayitas que están acá. Por si usted lo ven en algún libro, pues ahí lo tienen en cuenta. Bueno, entonces, ¿qué va a ocurrir, muchachos? Como la masa está sobre el suelo tiene que ejercer una fuerza sobre la masa, porque si no la masa atraviesa el suelo. ¿Listo? Entonces el suelo tiene que ejercer una fuerza sobre la masa para que la masa no dañe el suelo. Entonces esa fuerza de respuesta, en este caso nosotros vamos a decir, es una fuerza que va hacia arriba y se llama fuerza normal. ¿Listo? Una fuerza normal, la fuerza N. Como la normal y los newtons se denotan con la letra N mayúscula, entonces la normal yo le coloco esta pestañita aquí atrás. ¿Listo? Para diferenciarla. Para diferenciar la normal de los newtons. ¿Por qué esto? Yo siempre en todos los cursos lo hago. Uno calcula la normal, entonces yo veía que había gente que decía la normal son, digamos, 300 newtons. Pues hasta aquí, chicos, todo bien. Pero no sé por qué, si era por el azar del examen o si era por no sé, o sea, no sé, la verdad nunca pregunté por qué. Entonces llegaban y hacían esto. Entonces paso a dividir la n, entonces me da que 1 es igual a 300. Entonces, o sea, uno dice, bueno, 1 igual a 300, eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? 1 igual a 300, o sea, 1 no es igual a 300. ¿Dónde estaba el error? Obviamente, primero, pues 1 no es igual a 300, pero el error estaba en no identificar que esta n, que está acá, esta era una normal, la fuerza, y esta n de acá era la n de newtons, de las unidades. Esta era fuerza, esta era unidades, ¿ya? Entonces, desde ahí yo empecé a colocarle a la normal, pues como que esta colita acá para que se viera un poco más la diferencia. Bueno, entonces volviendo al caso de la fuerza normal, ¿qué ocurre? La fuerza normal
En este caso vamos a ver casos donde no aplica, pero son casos muy especiales. Aquí el objeto está quieto, entonces la fuerza normal sería la fuerza de reacción que tiene el suelo sobre la masa. Pero ¿cuál fuerza de reacción? Entonces empecemos desde el principio. La masa está sobre el suelo, la masa tiene un peso, entonces hay una fuerza hacia abajo que se llama peso. Esa sería la fuerza que la masa ejerce sobre el suelo. Entonces el suelo debe ejercer una fuerza sobre la masa en contraposición de tal manera que la masa no atraviese el suelo. Y en este caso, pues, esa sería la fuerza normal. Bien, en este caso sería la fuerza normal. Entonces, aquí la normal sería la fuerza de reacción. La fuerza de acción sería el peso y la fuerza de reacción sería la normal. Entonces, esa es la tal fuerza de acción y reacción de Newton. Bien, esa sería la tercera ley de Newton. O, por ejemplo, cuando yo le doy la mano a alguien y aprieto, eh, digamos, esa persona siente una fuerza, pero yo también debo sentir una fuerza de reacción. Y no es porque la otra persona apriete, sino porque eh, el hecho de agarrar, pues ya uno ya siente algo. ¿Listo? Mm, ¿De qué otra manera? Digamos, cuando alguien golpea un balón, se hace en deporte, cuando ustedes golpean una pelota, digamos una pelotica de fútbol, ¿qué ocurre? Pues que cuando ustedes golpean, ustedes sienten algo. No es que la pelota salga disparada y usted no sienta absolutamente nada. No, usted siente algo y siente la fuerza de reacción de la pelota sobre su pie. ¿Listo? Entonces, esa es la tercera ley de Newton. Y la primera ley de Newton, que es muy importante, tiene que ver con la inercia de los objetos y es que un objeto con velocidad constante, pues la sumatoria de fuerzas es cero. ¿Listo? Entonces, eso para cuando la velocidad del objeto es constante. Entonces, si un objeto se mueve en línea recta con una determinada velocidad constante, si él cambia de dirección, si el objeto va así, y si él cambia de dirección es porque hubo una fuerza externa que hizo que cambiara de dirección. Y si cambia de dirección, esto ya no es constante. ¿Listo? No es constante. ¿Por qué no? Supongamos que se mueve aquí con 10 metros por segundo. Y acá se siguió moviendo con 10 metros por segundo. Entonces, esta es una pregunta de conceptos. Entonces, vamos a ver quién le pega a esta vaina. Él se mueve con esta rapidez en esta dirección. Yo le aplico una fuercita y cambio la dirección y se sigue moviendo con 10 metros por segundo. Pregunta, chicos. ¿La velocidad es constante o cambió? ¿Qué dicen ustedes? ¿La velocidad es constante o cambió? Sigue siendo, o sea, es constante en todo el proceso, es decir, de aquí hasta acá, o la velocidad ha cambiado. ¿Qué me dicen ustedes, muchachos? Profe, eso no depende del propio concepto que tengamos de velocidad, porque si tenemos como concepto de velocidad que es de un punto a otro, tipo punto A, punto B, y si nosotros le aplicamos una fuerza externa o sea, que empieza y cambia de dirección, entonces Ujú, estaríamos aplicándole otra fuerza y por mm, lo tanto es como si estuviéramos sumando un vector con otro o algo así, entonces sí cambiaría. algo así. Pero hay algo importante que dijiste, la propia definición de la velocidad. Pero la velocidad es un vector, ¿cierto? Entonces voy a darles unas pautas. Un vector, ¿qué propiedades tiene? Ana dice no es constante, pero ¿por qué no es constante, Anita? Eh, ¿Cuál es la definición de un vector, muchachos? De forma así abstracta, un vector que posee.
que nosotros definimos al principio del semestre. ¿Cuáles son las tres propiedades del vector? ¿Qué tiene el vector? Magnitud, dirección y ángulo. Y, y sentido, ¿Hay sentido eso? ¿cierto? La dirección es el ángulo y el sentido es la flecha, hacia donde apunta. Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, Juan dice dirección, sentido, Giselle dice sentido. Muy bien. Em, bueno, Anita ya dio la respuesta. Esa es la respuesta, sí, muy bien. Entonces, eh, este vector de aquí tiene una magnitud, una dirección y un sentido. ¿Sí o no? Y este también tiene su propia magnitud, dirección y sentido. La pregunta es, ¿ambos vectores son iguales? Recuerden que para que ambos vectores sean iguales, debe tener la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. ¿Estos dos vectores son iguales, chicos? ¿Sí o no? No. A ver, este vector de por aquí, este vamos a ponerlo con colores. Este de aquí y este nene de acá. Entonces, ¿son iguales? Sin miedo, muchachos, sin miedo. Respondan sin miedo. Si usted dice sí, son iguales, sí, que diga que sí, pero participen. ¿Son iguales los dos o no son iguales? No, Es no que son iguales. ambos manejan la misma magnitud, pero no la misma dirección, entonces ya eso los vuelve diferentes. Por eso. Entonces, ¿son iguales o no? No. No, no son iguales. ¿Listo? No son iguales. Ah, pero es que tienen la misma magnitud. Sí, pero la dirección es diferente, ¿ya? Y el sentido también, porque el sentido de este es para allá, el sentido de este es para allá. Entonces, acá ya como el vector no es igual, entonces no es constante. Entonces, al no ser constante, y ojo con esto, al no ser constante, entonces aparece, spoiler, una aceleración. Y aquí es donde le explota a uno la cabeza. No, pero ¿cómo es posible? Si esto de aquí tiene 10 metros por segundo y esto 10 metros por segundo, ¿por qué hay una aceleración? Claro, es que la aceleración es el cambio en la velocidad con respecto al tiempo. Y este es constante, sí, pero en su magnitud, no en su dirección. Entonces tiene que haber una aceleración, porque esto ya no es constante. ¿Listo? Entonces es por eso, otro spoiler, que lo que vamos a ver después, en el movimiento circular uniforme, aún en el uniforme, la rapidez lineal del objeto es constante, pero aún así hay una aceleración. ¿Listo? Después lo miramos. Bueno, eh, entonces la primera ley de Newton me dice, mire, si un objeto se mueve en línea recta y cambia su dirección, es porque se aplicó una fuerza externa. Es decir, su inercia ya se vio alterada. Su, su cambio en esa dirección ha cambiado. Entonces, es consecuencia de eh, el, el cambio en la velocidad debido a una fuerza externa. Bien, pero si no hay fuerzas externas que actúen sobre el objeto, pues o su sumatoria de fuerza es cero o su velocidad es constante. Pero aquí hay que tener en cuenta algo. Entonces, por eso es que esa primera ley de Newton, uno dice, pues si yo no aplico una fuerza externa, entonces la dirección del objeto sigue siendo la misma. Pero hay que ser muy cuidadoso porque con esta ecuación de acá, al objeto, yo sí le puedo aplicar un montón de fuerzas. Yo puedo aplicar un montón de fuerzas a ese objeto. Y ese objeto puede tener dos condiciones. O estar quieto, es decir, velocidad cero, o se puede mover.
pero ahora sí con una velocidad constante. Y esta ecuación se cumple. Entonces, después vamos a mirar cómo son esos casos. Por eso son importantes las definiciones. ¿Qué es la velocidad? ¿Qué es la aceleración como definiciones? Bueno, entonces, volviendo al caso, aquí yo ya definí dos fuerzas. ¿Listo, chicos? La gravedad no es una fuerza, es una aceleración. Entonces, hay un peso que siempre apunta para abajo y hay una normal. La cuestión, la cuestión es, bueno, ¿y qué ocurre si este objeto se mueve? ¿Qué pasa si él se mueve? ¿Qué pasa si yo aplico una fuerza externa? Entonces vamos a colocarle, ¿con qué color? Pongámoslo con blanco. Yo aplico una fuerza externa acá. ¿Listo? Entonces aplico una fuerza externa aquí. Entonces cuando yo aplico una fuerza externa, también puede haber una fuerza que contrarreste a esta fuerza que está acá. Entonces, ejemplo, ustedes tienen una caja, ¿cierto? Una cajita. Y a esa caja, ustedes le empiezan a empujar. Usted la empuja. O bueno, ni siquiera una caja. Mucho más sencillo. Cuando ustedes se frotan las manos. Ustedes sienten como un calorcito en las palmas, ¿sí o no? ¿Cierto? Cuando uno se frota fuerte las manos, siente un calorcito. Ese calor es debido a la fuerza de fricción. Entonces, aquí voy a definir la fuerza de fricción. Entonces va a haber una fuerza adicional a estas que están acá en sentido contrario al movimiento. Entonces, si yo aplico una fuerza externa hacia la derecha, significa que el objeto se va a mover hacia la derecha, ¿sí o no? Entonces, en sentido contrario va a aparecer una fuerza de fricción. ¿Listo? Y aquí voy a definir la fuerza de fricción de manera macroscópica. Entonces, en magnitud, ojo, porque no voy a colocar el vector, en magnitud, la fuerza de fricción es proporcional a la fuerza normal, y la constante de proporcionalidad es una letrica griega que uno llama mu, y este señor de acá se llama coeficiente de fricción o coeficiente de rozamiento. ¿Listo? Entonces, permítame, yo le cambio el color Sibiris por aquí, para que ustedes vean que es una definición, y para que anoten por ahí. Y este coeficiente de fricción, entonces aquí ya voy a empezar como a... Ustedes no se me azaren, chicos, esto es puro español, ¿ok? Ese coeficiente de fricción tiene dos formas. Un coeficiente de fricción estático o un coeficiente de fricción dinámico. En este caso, voy a colocarle la D de dinámico y no la E de estático por una razón. ¿Quién me dice por qué razón yo aquí, para este ejemplo, le coloco la D de dinámico y no la E de estático? ¿Quién me dice? ¿Qué dicen ustedes, chicos?
O sea, dinámico y estático en ámbitos generales, ¿qué significaría? ¿Qué dirían ustedes? Dinámico y estático. Que cambie o no cambie, ¿no? Que varíe o no Mm, varíe. pero ¿varía o no varía qué? ¿Qué cosa? Am, Estaba pensando en que, imagina un cubo de madera sobre, por ejemplo, un triángulo de madera, ¿listo? Y de algún modo la fricción, o bueno, el coeficiente de fricción ahí está funcionando porque al fin y al cabo se le está aplicando una fuerza, ¿no? Y sí o sí se está moviendo. ¿Eso sería dinámico? No, mentira. Eso sería estático. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, no, espera. Es que al fin de todos modos se le está aplicando una fuerza y entonces no encuentro el modo en el que sea estático. No, no. O sea, en términos generales, chicos, no se preocupen por las fuerzas. Dinámico Términos de pronto. generales, Dinámico porque se le está ejerciendo una fuerza, ¿no? no, no. Por aquí alguien dice algo bien interesante, chicos. Eh, Giselle dice, es dinámico porque el objeto está en movimiento. Aunque ella pregunta, ¿no? Dice, ¿por qué? Sí, eso es. Porque dinámico es que se mueve. Estático es ¿qué cosa? Que está qué? En Quieto. reposo. Quieto, ¿cierto? Que está quieto, está en reposo. ¿Listo, muchachos? Entonces, bueno, ¿por qué yo les comento este asunto? Ustedes saben que yo les hago recomendaciones, truquitos, mañas, tal. En ocasiones, chicos, uno tiende a aprenderse las cosas de manera muy técnica. Ustedes tienen que acostumbrarse a que cuando el profesor también les hable, ustedes, bueno, eso ya depende de la confianza con el profesor, ¿no? Tratar de que él aterrice un poquito más las cosas o intentar ustedes aterrizarlas, anotar y después buscar en Google o en YouTube o lo que sea y tratar de aterrizar las cosas. Em, Se los digo porque pues yo cometí el error de tratar de aprenderme todo de memoria, pero al final de cuentas lo fundamental, el concepto quedaba muy por encima. Y pues yo sé que ustedes lo hacen porque pues tienen un montón de materias y no les va a dar tiempo para estar averiguando, pero traten de hacer eso. Entonces, dinámico es que se mueve, estático es que está quieto. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Si el objeto aquí se mueve, el coeficiente de fricción automáticamente tiene que ser el coeficiente de fricción dinámico. Si el objeto está quieto, es decir, está estático, automáticamente el coeficiente de fricción tendría que ser el coeficiente de fricción estático. ¿Listo, chicos? Sería estático. Entonces, ahí ustedes no se complican la vida. Ahora, los valores del coeficiente de fricción dinámico y estático varían, sí. El coeficiente de fricción estático es mayor que el dinámico. ¿Por qué? Eh, Porque supongamos, yo tengo, entonces aquí es donde uno viene al ejemplo de la cuña de Mitchell. Entonces yo tengo esta cuña y esta masa, está sobre la cuña, pero la masa está quieta, la masa no se cae. ¿Por qué no se cae? Claro, porque hay una fuerza de fricción en este sentido, ¿cierto? Porque si él tiende a moverse sería en esta dirección, porque él se caería. Entonces la fuerza de fricción iría hacia acá, hacia arriba, ¿verdad? Pero eh, el coeficiente de fricción estático, en este caso ya es estático porque la masa está quieta, tiene un valor mayor que el dinámico, como si esta masa se empezara a mover. ¿Listo? Bueno, ya no se mueve, entonces quitémosle esto. ¿Por qué es mayor? Porque claro, como tiene que ser la fuerza de fricción lo suficientemente alta para que este objeto no caiga, es ese coeficiente de fricción que uno define, que uno calcula experimentalmente, va a dar un valor más alto. ¿Qué pasa si la masa empieza a caer? Entonces es como que ya el cuerpo se relaja,
Es decir, la cuña se relaja un poquito y se me permitámosle el paso a la masa, entonces ya el coeficiente de fricción baja su valor. ¿Listo? Obviamente yo les hablo así, pues, para que ustedes me entiendan. ¿Listo? Entonces, ya el coeficiente de fricción dinámico baja y experimentalmente se ve que es mucho más bajo. Bueno, no mucho, sino que es más bajo, porque, claro, al estar moviéndose, no hay la fuerza de fricción suficiente como para que el objeto se quede quieto, o sea, para que él no se mueva. Entonces, para que él no se mueva, tengo que ejercer más fuerza de fricción, es decir, tiene que aumentar este señor que está acá. ¿Listo? Eso es lo que pasaría. Bien, chicos, entonces miren que acá ya hemos definido varias cosas. O sea, la primera clase es de puras definiciones. ¿Listo? Y que ustedes sepan con qué es lo que vamos a lidiar. Ahora, eh, miremos algunos ejemplos, pero antes de los ejemplos, yo creo que es justo y necesario que hagamos una pausita y después miramos unos ejemplos sencillos involucrando cositas dinámicas y estáticas. Miremos a ver cómo nos va con eso. ¿Listo? Eh, la pregunta sería, ¿cuál es la aceleración del sistema? ¿Listo? Vamos a considerar eso, vamos a decir que está en la masa. Y entonces, muchachos, vamos a hacer algo de una vez. Yo creo que con este ejemplo, que está bien carnudito, bien chévere, con este podemos terminar y podemos ver cómo es la mecánica para la solución de los ejercicios ahora con Newton. Entonces, fíjense que aquí estoy preguntando cuál es la aceleración del objeto, es decir, estamos dentro del marco de la dinámica. Si me preguntan cuál es la aceleración, porque el objeto se está moviendo. ¿Listo? Vamos a ver. De hecho, vamos a bajarle a esto porque yo creo, vámonos 0.1, qué sé yo, 0.2. Permítanme, yo miro a ver qué pasa. Ya un calculito mental acá. No vaya a ser que no nos resulte y no hagamos nada. Sí, sí se puede. Ok. Entonces, cuando nosotros vamos a solucionar, muchachos, eh, nosotros tenemos que hacer algo que se llama principio de superposición. El principio de superposición no es más que el total de algo es igual a la suma de todas las componentes de otros algos. En este caso, el principio de superposición diría que el total de la fuerza es la sumatoria de otras fuerzas. Esto es Newton. Esto es Newton. O principio de superposición aplicado a Newton. Y al final de cuentas, esto tiene que ser igual a la masa del objeto por la aceleración del objeto. Bien, la aceleración, digamos la aceleración total. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a jugar con esto que está acá. Bien. Pero ocurre algo bastante importante. Esto que está aquí es un sistema de ecuaciones. Los que vieron álgebra tienen que identificar esa ecuación vectorial como un sistema de ecuaciones. Eso ya lo vimos al principio del semestre cuando veíamos cinemática. ¿Por qué aquí hay un sistema de ecuaciones? Entonces, para los que no han visto álgebra, hagamos un pequeño spoiler, o los que están viendo álgebra en este semestre, hagamos un repaso.
Esta sumatoria es una sumatoria de fuerzas, pero las fuerzas yo las puedo aplicar en 2, 3, 4, 5 o en una dimensión. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si digamos que yo aplico la fuerza externa, cosa que no he dibujado, perdón, vamos a colocar una fuerza externa acá. ¿Listo? Esta es la fuerza externa. Le dibujo el vector para decir que es esta dirección, la del vector, fuerza externa, cuya magnitud, es decir, el largo del vector, son 10 newtons. ¿Listo? Pero ¿qué ocurre? Esa es la fuerza externa del objeto. Como me dicen que hay un coeficiente de fricción, entonces, tiene que aparecer una fuerza de rozamiento en sentido contrario al movimiento. Voy a colocarla por aquí. Eso se dibuja casi siempre en el suelo para indicar que es en el suelo que está la fuerza de fricción. Listo, pero entonces permítame, yo borro esto para que usted se vea un poquito ese azulito que está ahí. Y como es con azul, entonces vamos a colocarle fuerza de fricción. ¿Listo? Fuerza de fricción. Vamos a tener nuestra par de ecuaciones acá porque esto lo vamos a necesitar muchísimo. Y aparte, pues hay un peso, ¿cierto? Entonces va a haber un peso para abajo, peso W, que de una vez yo le voy a colocar M por G. Ya sabemos que M por G es el peso, es W como vector. Y ojo, la fuerza normal es una fuerza entre, pilas ahí con los oídos, superficies en contacto. Si yo toco o yo sé que estoy tocando una superficie, hay una fuerza normal entre ambas superficies, entre mi mano y ese objeto y mi mano. Entonces, aquí aparece una fuerza normal porque la masa está tocando el suelo. Si la masa levita, supongamos, entonces no puedo dibujar fuerza normal porque no están en contacto. Pero como la masa está en contacto con el suelo, entonces ahí sí tengo que dibujar una fuerza normal. Entonces, por lo regular, eso se dibuja de aquí para arriba. Entonces se pone desde el suelo para indicar que es ahí donde está la fuerza normal. Y recuerden que la fuerza normal nosotros la vamos a colocar con una N, con una pestañita así. Y es fuerza normal. ¿Listo? Entonces miren que aquí las fuerzas actúan en diferentes direcciones. En el eje X, en el eje Y. Entonces aquí van a haber fuerzas en X y en Y. Entonces este vector yo lo voy a ver como un vector de fuerzas en X con el subíndice Y para que siga la suma y fuerzas en Y. ¿Listo? Este vector es esto, escrito en notación de álgebra lineal. Yo ya les había dicho a ustedes, chicos, que XY es lo mismo que X, Y. ¿Listo? Solamente que se coloca así. Bueno, entonces esto lo pongo por acá abajo para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces, esto al final de cuentas es igual a la masa del objeto por la aceleración del objeto, pero la aceleración es un vector. Y si la aceleración es proporcional a la fuerza, eso significa que tiene que ser la aceleración en X y la aceleración en Y. Entonces miren que ahí hay un sistema de ecuaciones. ¿Cuál? Igual en las componentes en X y las componentes en Y. Entonces, ¿qué les va a quedar? Sumatoria de fuerzas en X igual a la masa por la aceleración en X. Y permítanme, ya borro esto. Y lo mismo que está acá. Ya saben que yo soy como medio perezoso copiando. Y aquí sería lo mismo, casi, pero sumatoria de fuerzas en Y, que sería la segunda componente. ¿Listo? Entonces, no sé si ustedes coloquen ahí en el chat, chicos, porfa. Yo miro. No sé si ustedes en el colegio, por allá en 10 o en 11, ustedes les decían, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Y uno hacía sumatoria de fuerzas en X. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces uno hacía sumatoria de fuerzas en Y.
Si lo llegaron a hacer, muchachos, uno sí, dos no. Uno sí, dos no. Pongan ahí en el chat. Bueno, varios dicen que sí, varios dicen que no. Ok. Bueno, me llama la atención porque son muchos que dicen que no. ¿Ustedes vieron Newton o no vieron fuerzas en el colegio? ¿Sí vieron o no vieron? Profe, yo alcancé a ver lo de alguna de las fuerzas de Newton, no así como lo está explicando usted, pero nunca nos hablaron acerca de eso. ¿No? Era muy Ok. básico realmente lo que vimos de Newton. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, entonces, ¿de dónde sale eso de sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y? De esta ecuación que está aquí arriba. ¿Listo? Solamente que uno descompone esa ecuación vectorial en, valga la redundancia, en las componentes rectangulares del vector. Entonces me quedan dos sistemas de ecuaciones. Perdón, sí, un sistema de ecuaciones, perdón, 2 por 2, porque se supone que van a haber dos incógnitas, dos ecuaciones, se supone. Entonces, a esta primera ecuación de aquí, Ave María, esta de aquí, vamos a colocar la ecuación 1 y esta ecuación de acá. Chicos, yo sé que ustedes podrán pensar, bueno, pero este man no ha solucionado nada, seguimos hablando de teoría, ya dijo que iba a ser un ejemplo. Eh, no se me azaren, ya vamos para allá. Este par de ecuaciones son las que nosotros vamos a utilizar a lo largo del semestre, sobre todo a lo largo de este corte. En otros ámbitos las vamos a seguir utilizando de manera similar, no con fuerza, sino con otras cantidades. ¿Listo? Entonces, muchachos, cuando nosotros tenemos ecuaciones, eh, o mejor dicho, ejercicios donde se involucra la segunda ley de Newton, nosotros vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. ¿Listo? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Y ya vieron el porqué de eso. Bien, entonces permítanme. Yo borro esto aquí y permítanme, esto lo voy a dejar por acá. Profe, qué pena. No, dime. Era para copiar. ¿Será que no se puede o es Ah, necesario? no, ahí está bien, no hay problema. Entonces, espérate, entonces ya le cambio de sitio a estas ecuaciones. Entonces, estas ecuaciones las voy a colocar por acá abajo. ¿Listo? Son las que vamos a utilizar. Y esto que está aquí es la explicación de dónde salen este par de dos. Ah, listo, profe. Vale, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces esas dos ecuaciones, chicos, siempre las vamos a usar. Siempre. La cuestión es que esas ecuaciones me dicen X y Y. Por lo tanto, nosotros debemos colocar un sistema coordenado. Nos toca. Entonces, para nosotros no nos vamos a complicar la vida, vamos a colocar un eje coordenado normalito, el que ya nosotros sabemos desde la primaria. Este que está aquí, vamos a cambiar de color para que no quede como con los mismos colores de las otras cosas. X y Y. ¿Listo? X y Y. Entonces, estas ecuaciones, los signos de estas ecuaciones van a estar ligados a este sistema de coordenadas, donde lo que aparece acá son las magnitudes de las fuerzas, porque ya estamos hablando de las componentes como tal. Entonces, aquí es donde yo les decía, chicos, hay que mirar la parte de vectores, la vamos a explotar en el segundo corte. Spoiler, esto lo van a utilizar muchísimo cuando ustedes vayan a calcular campos eléctricos y fuerzas con ley de Coulomb en física de electromagnetismo para quienes tengan que ver esa materia. Entonces, por favor, presten atención a esto, hagan bastantes ejercicios porque esto van a volverlo a utilizar allá. Y es la misma carreta, lo mismo, lo único que van a cambiar son las letras y los contextos, pero al final de cuentas es una suma de vectores. Bien. Entonces, acá nosotros vamos a tener en cuenta las magnitudes de las fuerzas. Entonces, los signos tenemos que colocárselos de acuerdo hacia dónde apuntan esas flechas, no más. Algo muy parecido a lo que nosotros hacíamos en cinemática. Bien, entonces, empecemos por sumatoria de fuerzas en X. Entonces, yo digo, bueno, sumatoria
de fuerzas en X para esta masa. Entonces yo digo, ¿qué es todo lo que apunta en X o que tenga componentes en X? Ojo que este es el ejercicio más sencillo. Entonces todo va, no vamos a tener componentes. Entonces, ¿qué está en X? La fuerza externa. Entonces yo digo, bueno, la fuerza externa. Positiva porque apunta hacia las X positivas, ¿sí o no? Hacia la derecha. Fuerza de fricción. Entonces pongo fuerza de fricción. Negativa. ¿Por qué? Pues porque apunta hacia las X negativas. Y ya. No hay más fuerzas en X, ¿sí o no? No tengo más flechas, ¿sí o no? No hay. Entonces, esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración en X. Y ya. Ya tenemos nuestra primera ecuación. Vamos a colocar la ecuación aquí, número 1. Ahora, sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y. Es decir, todo lo que viva en el eje Y. Componentes o vectores, mejor dicho, vectores o componentes de vectores que se encuentran a lo largo del eje Y. Entonces, ¿qué se encuentra en el eje Y? La normal con signo positivo. ¿Por qué? Porque la normal apunta hacia la Y es positiva, o sea, está apuntando hacia arriba. Y ahí es donde nosotros definimos el positivo de la Y. Y está el peso, M por G, que como apunta hacia abajo, es decir, hacia las Y negativas, entonces va con negativo. Y esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración en Y. Y está la segunda ecuación. ¿Listo? Preguntas hasta acá, chicos, antes de seguir. Preguntas, dudas, todo claro. Todo bien, profe, todo bien. ¿Todo bien? Fácil. Sí, sí, Listo, bueno. hasta ahora. Hasta ahora todo sencillo. Bueno, entonces aquí nosotros tenemos dos ecuaciones. Entonces vamos a ver cuántas incógnitas hay. Entonces yo digo, bueno, a mí me piden calcular la aceleración. Entonces se supone que yo lo voy a colocar aquí con unas X pequeñitas. Bueno, la aceleración pues no la conozco. Obviamente sus componentes en X y Y no las conozco. Entonces ya tengo dos variables. X y ¿dónde está? La fuerza externa la tengo. La normal la conozco. No, no me lo dan en los datos. El peso, bueno, si me dan la masa la multiplico por G. Entonces si tengo el peso, la fricción, fue pucha, la fricción no la tengo. Ah, me dan el coeficiente de fricción, pero me dan la fricción, no. Miércoles de ceniza. Dos ecuaciones, cuatro incógnitas. Chanfle, eso no tiene solución. Por lo menos única solución no tiene, ¿sí o no? Para los que vieron álgebra. Claro. ¿Por qué? Porque tengo cuatro incógnitas, tengo dos variables libres, ¿sí o no? Entonces aquí es donde uno empieza. Bueno, vamos a calmarnos, vamos a ver el ejercicio y vamos a empezar a pensar como niños. ¿Cómo podemos aterrizar esta vuelta? Entonces yo les digo a ustedes, si yo aplico una fuerza a lo largo del eje X, ¿esta masa irá a subir en algún momento? O sea, como que a saltar y a volver al suelo. Suponiendo, obviamente, el piso es totalmente liso. Pero esta cosa subirá, o sea, si yo aplico solamente la fuerza en X, esta caja va a subir, va a tener aceleración en Y. ¿Ustedes qué dicen? No, Si yo aplico la fuerza en X, ¿hacia dónde tiene que ir la aceleración del objeto? hacia X. ¿Hacia X, sí o no? No puede tener eh, componente en Y. ¿Listo? Entonces, como no hay aceleración en Y, entonces esto es cero. ¿Sí la pillan? No hay aceleración en Y, porque el objeto solamente se está moviendo a lo largo del eje X. ¿Ya? Bueno, entonces, como eso es así,
pues, ¿qué va a ocurrir? Que esto es cero y ya me quité una variable desconocida. Listo, se fue. ¿Se la pilla? ¿Ya? ¿Por qué? Porque eh, pues el objeto pues, se mueve en X. Ya, el mismo ejercicio me lo dice. ¿Listo? Entonces ya, cero. Ahora, si esto es cero, yo puedo calcular la fuerza normal. ¿Por qué? Pues porque me va a quedar la normal menos mg igual a cero. Entonces, ¿cuánto vale la normal? M por G. ¿Se la pillan? Porque este que está restando lo pasé a sumar. ¿Sí o no? Entonces miren que con el hecho de haber tratado de aterrizar el problema, maté dos pájaros de un solo tiro. Primero, que la aceleración en y vale cero, porque el objeto solamente se mueve en X, y que como esto es cero, yo puedo despejar la normal. Y puedo despejar la normal en términos de cosas que yo conozco. ¿Qué es lo que yo conozco? M por G. No, pero es que usted acá me da la masa, no M por G. Pues, pero es que ya sabemos que G vale 10. Entonces M por G sí se conoce. Listo, ya calculé la normal. Y resulta y acontece que calculando la fuerza normal, yo mato otro pájaro. La fricción. ¿Por qué? Porque la fuerza de fricción es igual a el coeficiente de fricción por la normal y la normal ya la acabé de calcular. Coloquémosle números de una vez. La normal es la masa que es 1 por 10 newtons. Pues miren que esta es una N con colita, fuerza. Este es N sin colita, unidades, newtons. ¿Listo? Santiago hace una pregunta brutal. Dice, ¿la normal va a ser igual al peso? Lo único que cambia es el signo. Esa pregunta es muy buena. La normal, la normal no siempre es igual al peso. Esa pregunta es muy importante porque se presta para muchas confusiones. En este caso, en este ejercicio, la normal es igual al peso, pero en general no. En general no lo va a hacer, no lo es. La próxima clase vamos a ver dónde la normal no es igual al peso. ¿Listo? Entonces, por ahora sí, pero no siempre se cumple esto. Solo para este ejercicio. ¿Listo? Gracias por la pregunta. Entonces ya tengo la normal. Entonces, si yo tengo la normal, entonces, ¿cuánto vale la fuerza de fricción? Pues la fuerza de fricción es μ 0,2 por la normal, que son 10 newtons. Entonces, la fuerza de fricción en magnitud, 0,2 por 10 es 2, ¿cierto? 2 newtons. Listo. Ya quedó. ¿Sí la pillan? Entonces, reemplazando en la ecuación número 1, ¿qué voy a tener? La fuerza externa, que vale 10 newtons. Ahí coloquemos otro valor. Perdón, chicos, voy a colocarle 15. ¿Listo? Otro valor, para que no sea 10 por aquí, 10 por acá, y ustedes se me van a confundir, qué pena. Pongámosle 15. ¿Listo? Ustedes borran ahí y le ponen 15. Entonces va a ser fuerza externa 15 newtons, menos la fuerza de fricción, pero la fuerza de fricción ya la calculé, 2 newtons, igual a la masa es 1 kilogramo, por la aceleración en X. Pero esta aceleración en X, yo le puedo quitar el subíndice de la X. ¿Listo? ¿Por qué le puedo quitar el subíndice de la X? Pilas porque aquí me dicen cuál es la aceleración total. Es decir, si tuviera componente X y Y haría Pitágoras.
¿Listo? Pero como yo ya sé que la componente en y vale 0, entonces la aceleración total es la misma aceleración en x. Entonces yo le puedo quitarle su índice. ¿Ya? Sin ningún problema. Bueno, miren, tengo 15 menos 2, 13, igual a 1 kilogramo por a sub x, que es la misma a. Entonces, esto sería, permítanme, yo subo esto un poquito más para acá y voy a cambiarle de sitio a esto, ¿ok? Yo voy a colocar esto al principio, esto al final. Entonces, simplemente como para que eso se vea un toquecito pues mejor para al pasar a ir. Entonces, 15 menos 2, 13. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es la aceleración, chicos? Con unidades y todo, ¿no? Entonces, 1 kilogramo lo paso a dividir. 13 dividido 1, 13. ¿Pero 13 qué? La respuesta es 13 metros por segundo cuadrado. Entonces ya les digo por qué. Esto es 13 metros por segundo cuadrado. Porque recuerden cuánto es un newton, chicos. ¿Un newton cuánto era? ¿Un newton qué es? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Metro sobre segundo cuadrado. Entonces, como tarea, muchachos, o pseudo tarea, entonces ustedes reemplacen un newton, es decir, esto que está acá lo reemplazan aquí. Bueno, pues ahí se ve claramente, ¿no? Cuando kilogramos pasan a dividir, se cancela con este kilogramos que está acá, ¿cierto? Y les queda metro sobre segundo cuadrado, igual a, eso fue todo. Y ya calculamos la aceleración. Repito, esta misma aceleración en X es la misma aceleración total porque a lo largo del eje Y no hay componente de aceleración. Entonces toda la aceleración vive en X. Entonces ya solucionamos el ejercicio. Esta es la mecánica para resolver los ejercicios de Newton. ¿Qué debemos hacer? Si el ejercicio me dice que tiene fricción, automáticamente yo tengo que hacer sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué? Porque pues en la sumatoria de fuerzas en Y es donde vive la normal. Recuerden que estos dos están ligados, la fuerza de fricción y la normal, por medio de la definición, que es lo que está por acá arriba. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a ocurrir, mis queridos educandos? Si a mí el ejercicio me dice que no, ojo, que no hay fuerza de fricción, entonces, si el ejercicio me dice no hay fuerza de fricción, entonces yo no me voy a poner aquí a escribir ecuaciones de sumatoria de fuerzas en Y. ¿Listo? Porque pues no necesito calcular la normal. El ejercicio no me lo dice explícitamente. ¿Ya? Entonces no hay ningún problema. Entonces fíjense que si aquí no hay fuerza normal, simplemente sería la fuerza externa igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? ¿Se acabó? Entonces 10 o 15, 15 igual a 1 kilogramo por A. Paso a dividir, entonces me da 15 la aceleración, si no hay fricción. Pero miren que como hay fricción, entonces obviamente la aceleración tiene que disminuir. Sería los 15 menos los de la fuerza de fricción, que son 2, 15 menos 2, 13. ¿Listo? Entonces, este es el mecanismo que siempre vamos a hacer. Sumatorio de fuerzas en X, sumatorio de fuerzas en Y, en la medida que necesitemos la sumatoria de fuerzas en Y, y luego solucionamos ese par de ecuaciones, o ese sistema 2×2, casi siempre por el método de sustitución. Después vamos a ver truquitos y cosas de esas. Y ya, chicos, esta es la introducción. Después ya pasamos a esta